están mis hermanos? Que sea la paz de Dios sobre sus vidas y sobre sus corazones y sea la presencia del Señor llenándoles. Damos gracias a Dios por este tiempo y por estos días porque Dios es el que hace la obra en nuestras vidas. Dios conoce y sabe lo profundo de nuestros corazones y conoce cuáles son las intenciones que nosotros tenemos con Él. Ante todo, pedir que sea el Espíritu Santo que hable a nuestras vidas, que siga tocando nuestros corazones y siga hablando a nuestras mentes. Nosotros reconocemos que somos siervos inútiles, que muchas veces hacemos lo que se nos manda y no hacemos un poco más de lo que debemos. Ahora, Dios bendiga este tiempo y permita que el Señor transmita esta palabra teniendo inquietud fuerte en mi corazón de seguir el tema que se ha hablado la vez anterior con respecto al tema de negarse uno mismo. Que Dios permita, porque tal vez, si es la voluntad del Señor, vamos a hacer una serie basado en este tema, si el Señor así lo permite. Es necesario, mis hermanos, que entendamos y comprendamos de que nosotros no nos movemos a nuestra voluntad, sino que nos movemos a la voluntad de Dios. Y que Dios conoce y sabe el plan y la idea que tiene de nosotros más de lo que nosotros pensamos o creemos que es. Así que solamente pedirle que sea Dios hablando a nuestras vidas, tocando los corazones de los que deben ser tocados. En estos momentos vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, pidiendo que sea el Espíritu Santo hablando y que sea Dios tocando y sea Dios hablando a través de su palabra. Bendito Padre, santificado es tu nombre, Señor, digno de gloria y honra eres tú, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te damos gracias, Padre, porque entendemos que la obra es tuya, entendemos que la obra y la gloria es tuya, Señor. Hoy ponemos en tus manos nuestras vidas, te pedimos perdón, Señor, por todo lo malo que hemos hecho, por toda palabra dicha de más, por toda obra, por todo pensamiento, Señor, por toda acción tomada, Papá de los cielos, aún por toda actitud, Papá, que no te glorifica, Señor, perdónanos. Toma nuestros corazones, nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor. Permítenos, Señor, recibir de tu palabra, Padre de los cielos, y que sea tu Espíritu Santo desde ya hablando, Señor, a nuestras vidas, de nuestro ser. Transmite tú la palabra, Señor, quítame de en medio, Señor, y sé tú hablando a través de mi vida. Soy el primero que necesita recibir esta palabra, no quiero nada de mí, que sea solamente emanando tu presencia, Señor, te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Atamos al hombre fuerte, Señor, y declaramos que el que es más fuerte, que es Cristo Jesús en nosotros, es mayor. Atamos a todo espíritu de terquedad, de necedad, a todo espíritu rebelde, a todo espíritu soberbio, Señor, que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. Y pedimos, Espíritu Santo, que seas tú desde ya, Señor, moviéndote con autoridad sobre todo lo que, Padre, va en contra de tu voluntad. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús, Señor, y te bendecimos poderosamente. Santificado y alabado es tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, la cita bíblica es la misma que nosotros estábamos mirando, porque va bien una base específicamente aquí, dice la palabra, en el capítulo 16 del libro de Mateo, versículos 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Que Dios nos bendiga a través de esta palabra. Créanse que en estos días yo fui muy incomodado por esta palabra porque Dios dijo que estos eran tiempos definitivos para la iglesia del Señor y que Dios empezaba a hacer algo nuevo.
Y Dios nos está llevando, y lo que Dios quiere llevarnos a que ya nos despojemos de una vez y por todas de todo lo que se refiere el yo. Mis hermanos, en este tiempo, y creo que en todos los tiempos, mis hermanos, y más que nunca, el hombre se ha movido por emociones referente a lo que se refiere a la obra de Dios. Ya no estamos viendo lo que es un discernimiento espiritual, sino que ahora nos estamos dando cuenta de que todo se mueve por pura emoción y por puro emocionalismo y por pura disposición de lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Y hay un concepto muy errado, mis hermanos, que la iglesia ha tomado de que, y es lo que está haciendo todavía daño a la iglesia en este tiempo, es el pensar que yo tengo que hacer algo para que Dios me retribuya o para que Dios haga algo. Que soy yo el que tiene que dar el paso, obviamente no refiriéndome a los pasos de fe, no refiriéndome al paso de fe, porque esa es otra cosa muy diferente, sino de pensar de que yo tengo que actuar para que Dios haga, o para que Dios se contente, o para que Dios se alegre, o para que Dios mire las cosas. Con esto yo quiero darme a entender de que a lo que yo quiero llegar es que muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos los que debemos hacer obras, y hacemos muchas veces lo que Abraham hizo. Dios le promete un hijo, y Abraham, por adelantarle, por ayudarle a Dios, termina acostándose con la concubina de Sara y teniendo un hijo que Dios no le mandó a tener, y que más bien, en lugar de ser de bendición, llegó a ser un problema hasta el día de hoy para el pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros vemos cuando nosotros tomamos decisiones y pensamientos que no van acorde a lo que Dios dice, sino que muchas veces nosotros tomamos el pensamiento de pensar de que yo tengo que hacer, y si yo no hago o yo no planifico, Dios no hace, porque miramos mucho con la vista personal, con la vista carnal. Y muchas veces eso nos ha hecho tropezar, mis hermanos. Yo les he contado, y creo que les he contado innumerables veces en cada prédica que el Señor me ha permitido dar, incluyendo en esta, que muchas veces se comete el error, mis hermanos, de hacer primero la obra, gastar infraestructura, hacer esto, este otro, y tener todo listo, y luego recién poner en las manos de Dios. Y no le hemos preguntado a Dios si es que esto es de Él, si es que esto va de acuerdo a la voluntad de Él. Muchas veces nosotros hacemos planificaciones sin consultar a Él. Mis hermanos, también muestra esto mucho, y lo digo incómodamente y dolorosamente, cuánto nosotros estamos buscando al Señor o cómo está nuestra intimidad con Dios. A veces incluso la misma intimidad que nosotros tenemos con Dios se ha convertido en una forma mecánica que nosotros hemos creado para que de alguna manera llamemos la atención a Dios, y pensamos que en lo mucho que hacemos, Dios se contenta o cuánto nosotros hagamos. Y pensamos que por el mucho que nosotros hagamos o por la cantidad de cosas que nosotros hacemos, Dios se va a glorificar. Pero aquí el Señor nos deja claro que no es tanto cuánto nosotros hagamos, sino cuánto estamos dejando que Él haga en nosotros. Mis hermanos, la obra de Dios no es un aspecto, del yo hacer, sino es el resultado de cuánto Dios hace en mí, en el sentido de cuánto yo le estoy permitiendo a Dios hacer en mí. En último análisis, toda obra que nosotros hacemos para el Señor es el resultado de la obra de Dios en mi vida, en nuestra vida. No es tanto cuánto yo estoy obrando, no es tanto cuánto yo estoy haciendo, no es tanto cuánto yo me estoy moviendo, sino que es el resultado de cuánto la obra del Señor está afectando a mi vida o estoy permitiendo que afecte a mi vida. Mis hermanos, y por eso
tuve esta inquietud. De hecho, hay muchos pasajes que me venían con respecto a este pasaje bíblico. Y uno de esos pasajes que viene a mi corazón, y de hecho lo leí en la mañana, está en el Salmo 127. Es un pasaje bastante conocido. Voy a tratar de ser breve, mis hermanos, con la enseñanza. Generalmente cuando predico, generalmente me extiendo. Según como el Señor me tome, voy a tratar de ser lo más breve posible. Dice la palabra del Señor en el Salmo 127, capítulos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayan tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere decir con esto? Y el mensaje es claro. Yo lamentablemente me muevo con 2 celulares, pero el otro está sin batería, no tengo donde ver las otras versiones bíblicas, que me hubiese sido buena en este momento ver las otras versiones con respecto a la traducción actual. Pero hay una cosa tremenda de lo que dice el Señor, y lo deja bien claro. El Señor dice, si Jehová no edifica la casa, en otras palabras, si Jehová no hace la obra, si Jehová no empieza la obra, en vano nuestra obra es. Si Jehová no empieza la obra en nosotros, vano es la obra que nosotros hagamos. Es así de sencillo. Voy a ver si es que con el poco porcentaje que tengo en el celular puedo buscar el versículo bíblico en otra versión bíblica. Me interesa mucho. ¿Por qué? Porque aquí se va a explicar mucho mejor a lo que quiero llegar. Y la palabra dice, dice la palabra, si el Señor no construye la casa, esta es versión Dios habla hoy. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si Dios no construye la casa, si no es Dios quien hace la obra, quien pone los cimientos, en vano se trabaja. No es que yo hago para que Dios vea, es que Dios obra para que yo me mueva. Si el Señor no protege la ciudad, si el Señor no levanta guardia, de nada sirve que vigilen los centinelas. El versículo 2 dice, de nada sirve trabajar de sol a sol y comer pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. En otras palabras, ¿de qué te sirve sacarte decimos la expresión nosotros aquí en el Ecuador, ¿de qué te sirve sacarte el sucio? Sacrificar el tiempo y muchas cosas, sacrificar el físico, si a la final el que provee es Dios. Esto no es una invitación ni es una incitación, mis hermanos, a la vagancia. Esto es entender, mis hermanos, que cuando Dios bendice, esto no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia de nosotros. Muchas veces Dios nos permite pasar por diferentes circunstancias con la intención de que nosotros podamos mirar la mano de Dios. Voy a leer en la traducción en lenguaje actual, dando gracias a Dios del 1% me sirve para leer, aunque sea esta versión. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no ha puesto su voluntad, si no es la voluntad de Dios, en vano es el esfuerzo. Si Dios no te ha llamado a hacer algo, si Dios no te ha empujado a hacer algo, en vano sirve que te esfuerces. Si no es de su voluntad. Y muchas veces, ¿por qué tiene que ver esto con negarse a sí mismo? Porque muchas veces no queremos entender esto. Que cuando el Señor nos dice que la obra es de Él, de hecho su palabra dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, es de eso. Él la perfeccionará.
Y cómo la perfecciona a través de su palabra, a través de los tratos, a través de las pruebas, a través de diferentes circunstancias, pero es Dios quien hace la obra. Mis hermanos, cuando uno se trabaja en todo sentido, no es solamente en la parte externa. Mis hermanos, es fruto y consecuencia de cuánto recibimos de Dios. Mientras uno más está en intimidad con Dios y mientras uno más está en la comunión y en la frecuencia de Dios, más la persona fluye y no es algo que tenga yo que forzadamente hacer. Es algo que se hace automático, es algo que se hace natural. Y es lo que Dios quiere. Dios no quiere cosas artificiales. Dios quiere cosas naturales. Y eso implica que nos neguemos, porque muchas veces nuestro intelecto no quiere aceptar estas cosas. Lo que dice, si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Si Dios no empieza primero a hacer las vigilias, de nada sirve que nos desvelemos. Esto no es del que corre. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da el sueño tranquilo. En otras palabras, y esto para mí es un tirón de orejas también. Muchas veces por las situaciones que nosotros vivimos y las circunstancias queremos forzar las cosas. Y a veces buscamos la forma, la manera y nos ideamos y maquinamos y pensamos y voy a hacer esto y quiero hacer esto. Y a veces la desesperación nos quiere llevar a hacer cosas que verdaderamente no nos ayudan ni siquiera van a cumplir un propósito, sino que muchas veces por la desesperación buscamos resultados rápidos. Y en lugar de buscar y encontrar esos resultados, lo que encontramos son tropiezos. ¿Cuántas veces he visto y cuántas veces, y esto puedo hablar incluso en la parte laboral, cuando una persona descuida, deja y abandona las cosas de Dios por la necesidad económica? Y mis hermanos, está hablando una persona que está desempleada. Y muchas veces es verdad, angustia, desespera. A veces inoportuna grandemente el hecho de nosotros estar en una situación en la que se tienen necesidades. Pero el Señor en su palabra nos dice, ¿de qué te sirve que te esfuerces tanto, que te afanes tanto y que hagas algo hasta el cansancio, cuando al final la provisión viene de mí? Yo les digo, mis hermanos, que muchas cosas el Señor ha permitido que se cierren puertas y otras que se abran. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que entendamos que la obra la hace Dios y para que entendamos que quien provee, quien sustenta es Dios. A veces nosotros pensamos que el mucho hacer y el mucho hacer es lo que considera que Dios mira. El apóstol Pablo, que es prácticamente el apóstol de la gracia, no era un apóstol que trabajaba para ganarse más aceptación de Dios. No era que un hombre era tan, pero tan de carácter, pero tan preparadazo, que él fue a las naciones y que tenía un carácter. No era él. Mis hermanos, por favor, no era Pablo, era Jesucristo en Pablo. Cuando alguien sale a predicar la palabra en las plazas, en los parques, no es la persona, es Cristo en esa persona. ¿Por qué lo digo? No lo digo por las personas que escuchan las prédicas, lo digo por los que predican. Porque muchas veces pensamos que es por lo que nosotros hacemos que Dios mira. Es entender que Dios nos toma y por lo que Dios nos toma nosotros hacemos. Nosotros nos movemos en la voluntad de Dios, no Él en la nuestra. Nosotros muchas veces pensamos que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, pero en último análisis lo que estamos queriendo hacer es que Dios haga nuestra voluntad. Porque muchas veces podemos pensar que la obra que la estamos haciendo es para Dios, pero la intención es diferente. Y nosotros tenemos que ser sinceros. Tú puedes tener todas las intenciones de buscar, de hacer la obra de Dios, pero detrás de eso tienes que ser sincero de cuál es el interés personal, principal, del por qué tú haces las cosas. Y si el interés no tiene nada que ver con darle gloria a Dios, entonces no estás en la voluntad de Dios. Para darle gloria a Dios implica
que Dios no que los hombres no te vean a ti, sino que vean a Dios. Implica que a ti no te vean. Implica que tú quedes hecho a un lado para que sea la gloria de Dios vista. Bernabé, que era el varón que acompañaba a Pablo en los primeros viajes misioneros, cuando miró un lugar que tenía antecedentes de producir mucho fruto, que veía un buen lugar para producir fruto, él no buscó ese lugar para él. Este es mi sitio que yo puedo sacar provecho. Aquí se va a ver al apóstol Bernabé. Aquí este pueblo tiene crecimiento, no que aquí va a crecer el pueblo de Dios y yo los voy a dirigir y yo voy a ser visto y reconocido. Humanamente, disculpen mis hermanos, hoy por hoy así se mueve. Lo que hizo Bernabé es diferente. Yo me hago un lado y yo veo que el que va a ser llamado para este ministerio grande es Pablo. Es Saulo de Tarso en este tiempo. Y yo lo pongo a él para que él vaya conmigo. Pero él es la cabeza. Él es el que está llamado a ese ministerio. Yo me quito y me hago un lado. Y todo lo que, esos anhelos, los sueños de tal vez ser el principal, quedan a un lado para que sea la gloria de Dios vista. Muchas veces implica que aprendas a reconocer tus debilidades, que reconozcas lo limitado que eres en ti mismo y que no puedes en tus fuerzas las cosas, sino que es el poder de Dios. Créanse, mis hermanos, que hasta el día de hoy peleamos con eso. A veces nosotros queremos demostrar nuestras capacidades para que la gente sepa lo capaces que somos. Y muchas veces también por eso son las competencias entre ministros, entre hermanos, porque queremos demostrar que somos capaces, que no somos poca cosa o que somos menos, sino que tenemos capacidades a las cuales se nos puede tomar en cuenta. ¿Y quién te ha dicho que eres tú? Dios. Y yo les digo por mi parte, yo soy ministro de alabanza en la iglesia donde yo estoy. Y si el Señor quiere, aunque a mí no me guste, Él puede tomar otra persona, y me ha pasado. Puede ser que ministre, o no tanto que ministre, porque quien ministra es Cristo. Puede ser que esa persona tenga más unción o más respaldo de Dios, tenga mejor talento que yo, tenga más fluidez en la alabanza. O por el contrario, puede ser que esa persona sea una persona que esté recién en crecimiento, me refiero en la parte de alabanza, que sepa poco, pero como Dios ve su corazón, el Señor dice, yo le pongo a él como cabeza, porque Dios puede ser así. Dios no mira tus talentos, Dios no mira tu capacidad, Dios lo que mira es a Cristo en ti. En parte sí, mira tu corazón. Pero lo que Dios mira es al Cristo que está en tu vida, porque al fin y al cabo nosotros no estamos siendo mirados por nosotros mismos. Segundo error, pensar que Dios nos mira a nosotros. El día que Dios te mire a ti, y esto lo he dicho muchas veces, el día que Dios te mire a ti y no a Cristo que está en ti, te fulmina o te aleja. Porque mis hermanos, la característica que nosotros tenemos como hijos de Dios es que tenemos el carácter, tenemos el ADN de Jesucristo. Dios no nos mira a nosotros. Dios no mira a Dani. Dios no mira a la persona, quien quiera que sea. Dios mira a Cristo en esa persona. No estés esperando que Dios te mire a ti. Porque si Dios te mira, te va a quitar la mirada porque estás manchado de pecado, estás manchado de mal. Por naturaleza estamos dañados. Y eso no queremos entender, mis hermanos. Para entender hay que negarse. Negarse a creer que yo puedo ser capaz de algo o que hay algo bueno en mí para que Dios me haya tomado en cuenta. Esa es otra mentira. Si hay algo bueno por el cual Dios me mira, ese es Cristo.
es la predestinación que Dios hizo conmigo desde antes de la fundación del mundo. Porque dice la palabra que nosotros fuimos sellados desde antes de la fundación del mundo, ya predestinados. Por ahí podré decir que es lo único que Dios miró, por ahí. Pero más es que Él miró a Cristo, Él miró el propósito terminado en nosotros. Propósito terminado. Y si dice terminado no quiere decir que vamos nosotros a hacer. Porque si dependiera de nosotros, mis hermanos, ni siquiera nosotros fuéramos tomados en cuenta. Dios hubiese tomado en cuenta a personas mucho más preparadas. Y es más, ni siquiera las tomara en cuenta. Posiblemente hasta ni a los ángeles. No tomar en cuenta a nadie. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nadie alcanza el nivel o la perfección a la que Dios quiere que lleguemos. Solamente Jesucristo. Por eso Jesucristo preparó el camino, por eso Jesucristo vino y moró en nosotros. Pensar que nosotros decidimos a Cristo, pensar que nosotros escogimos la salvación, no es verdad. Él nos escogió a nosotros. Y si ustedes no quieren creerme, la palabra lo dice en el libro de Juan 15. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que llevéis mucho fruto y este fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre, yo sé. La palabra es clara, mis hermanos. Todos esos temas yo ya los había hablado en el capítulo anterior y son cosas que no quiero tomar. Pero que sí es necesario que nosotros hagamos memoria. Somos resultado de la elección de Dios sobre nosotros. Ahora, retomando lo que estábamos leyendo y para cerrar, si nosotros no nos ponemos primero a cuentas con el Señor, y es el interés, y como les dije antes, de Dios que nosotros volvamos a la relación con Él, el interés de Dios es que a través de que Él forme su carácter en nosotros, en su carácter nosotros nos movamos. Cuando se cumple la palabra del venga tu reino, cuando más nos asemejamos al carácter de Jesucristo, porque la iglesia es la que trae el reino de Dios a la tierra. Entonces, mis hermanos, toda la obra que nosotros hacemos, si primero Dios no la edifica, si primero Dios no la planifica en nuestras vidas, no sirve de nada. Puede tener un éxito temporal, pero si no vino de Dios, les digo, no vamos a ver respuestas. Puedes inventarte eventos, puedes inventarte cualquier cosa y en ese día venir mucha gente. Pero si esa gente no permanece, no has dado fruto. Y eso no vino de Dios. Tú puedes planificar ideas y proyectos y cosas y en esos momentos dar un resultado, pero el fruto permanece. Cuando Dios es el que edifica la casa, cuando es Dios el que hace la obra en nosotros, cuando le dejamos a Dios hacer, nosotros vemos que esa casa se edifica. Cuando dejamos que Dios haga la obra en nosotros, entonces nosotros vemos el resultado de esa obra en nuestras vidas. Somos nosotros los que vemos el resultado de Dios en nosotros. No es lo que nosotros hagamos y cuánto hagamos. No sirve de nada que una persona edifique la casa si Jehová no edifica primero. Si Dios no toma en parte las cosas, si Dios no planifica primero las cosas, si Dios no guía, si Dios no da las ideas, no sirve de nada el proyecto que nosotros hagamos. Puedes hacer lo que tú quieras, los proyectos que tú quieras, los planes que tú quieras para la obra del Señor. Si no vienen dirigidas por Dios, por más que te esfuerces, por más que te desgastes, esa obra no va a dar fruto. Puede que en ese día, en ese momento, veas mucho fruto, pero si el fruto no permanece, no ha sido un fruto genuino. No ha sido de Dios. No vino de Dios. Y todo eso nosotros debemos de examinar y analizar, mis hermanos. ¿Cuántas veces he visto iglesias que hacen proyectos y hacen conciertos y hacen, no sé,
cualquier tipo de eventos, incluso convierten a la iglesia en una discoteca para tratar de demostrar al mundo que somos gente alegre, gente chévere, pensando que lo del mundo es más alegre que la iglesia, que las cosas de Dios son aburridas, porque a nosotros querer asimilar el mundo y querernos parecer al mundo, nosotros estamos teniendo en poco las cosas de Dios, tenemos en poco lo santo. Nosotros mismos estamos diciendo, esto no es que si lo hacemos de la manera espiritual, la gente no va a venir. Pero si lo hacemos así, la gente sí viene. Vienen ese día y los restos de días no vienen. Y a la final no produciste nada. Y aparte de eso, le hiciste un lado al Espíritu Santo, que es el que dirige la iglesia. Por querer hacer las cosas carnalmente. Por querer hacer las cosas de una manera carnal, de una manera que no viene de parte del Señor. Planificamos, hacemos, nos rompemos la cabeza inventando, haciendo cosas. Pero si Dios no ha tenido parte en esa obra, si Dios no dirige esas cosas y si Dios no es el intérprete principal de esa obra, por más que inventes o hagas las cosas y al último te pongas a orar para que Dios respalde, Dios no va a estar en eso. Y si das un fruto temporal, será temporal, no permanente. Lo que viene de Dios produce crecimiento constante, mis hermanos. Y cuando nosotros nos dejamos guiar de Dios, genuinamente Dios se encarga de dar el crecimiento. Lo dice la palabra y eso lo leímos la vez anterior, lo que dicen Hechos 2 del 45 al 47. Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Qué había que hacer? Dejar a Dios obrar en nuestras vidas, pedir dirección a Dios antes de hacer las cosas, y Dios se encarga de hacer las cosas por nosotros. ¿Cuántas veces hemos recibido direcciones y cosas y no hemos obedecido? ¿Y cuántas veces hemos querido cambiar? Y hay que ser sinceros. Cuando se nos dice que debemos hacer algo y queremos cambiarle por otro porque no queremos hacer eso. Pero Dios dice, haz esto. Ejemplo, dame tu corazón. Lo vimos del tema anterior, dame tu corazón. No, mejor te doy esta obra, mejor hago esto, mejor voy a planificar y voy a hacer este montón de cosas. No, quiero tu corazón. No, pero te voy a ofrecer esto. Quiero tu corazón, no te estoy pidiendo otra cosa. Si no me das tu corazón, no quiero nada más de ti. A Dios no le sirven nuestros hechos, si dentro de esos hechos no está el corazón entregado. Yo les digo sinceramente que Dios mira más la intención con la que hacemos las cosas que las mismas cosas que nosotros hacemos. Nosotros podemos esforzarnos en gran manera haciendo las cosas y no ver frutos. Podemos desgastarnos físicamente por hacer las cosas y no haber hecho nada. A veces nosotros exaltamos a las personas por el mucho esfuerzo personal que hacen por la obra de Dios. Y sinceramente son cosas que el Señor no mira. Lo que mira es cuánto hemos permitido que Dios obre a través de todas las cosas y cuánto de Dios están en esas obras. Cuánto del sello de Dios están en esas obras. Porque hay cosas que muchas veces nosotros hacemos humanamente que Dios no están ahí. Y pensamos que porque miramos en ese día una cierta cantidad de personas o miramos algo como a nuestra forma que está cumplido, eso es. Pero cuando vemos el pasar del tiempo, vemos el mismo problema de siempre. ¿Por qué? Porque eso no vino de Dios. Todo lo que viene de Dios produce fruto y el fruto crece. Lo que no es de Dios no crece. Lo que no viene de Dios no crece. Mis hermanos, entiendan. Ya es tiempo que nosotros nos examinemos cómo estamos haciendo las cosas. Esto no es para entrar en un tema legalista, no es que esto no es santo, que es esto, por qué hacer es esto, no es que ya estar muy en lo legal, no es que ya poco más y esto es pecado y esto es otro. No estoy llegando por ese sentido. Porque Dios no quiere llegar a eso. Yo no estoy ni censurando,
porque yo he sido muy claro con respecto incluso y les he hablado muchas veces con el tema de la salvación. Y lo que a Dios le interesa no es tanto los hechos personales, lo que le interesa a Dios es la intencionalidad del corazón con el que hacemos las cosas. Porque en la intención del corazón se mira si está o no está Dios gobernando nuestras vidas. Cuando el fruto viene de Dios, Dios toma la dirección en esas cosas y es Dios quien hace la obra. Cuando no viene de Dios, eso no da frutos. Pablo fue a un sector, predicó la palabra a un sector que él no pensaba ir. Él quería irse a otros sitios, el Espíritu Santo le dijo que no, y cuando el Espíritu Santo le llevó a un sitio, en ese sitio dio fruto de tal manera que esa iglesia fue la que le estaba respaldando económicamente. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo en él. No fue de Pablo. Mis hermanos, hay muchos siervos, muchas iglesias tercas que le siguen atribuyendo las obras a Pablo, a Pedro, a David, a muchos siervos, pero no le atribuyen a Dios. Atribuyen muchas veces a los grandes pastores que existen en este tiempo, pero no le atribuyen a Dios, que usa esos pastores. Las visiones por las cuales los siervos de Dios han tenido sus iglesias numerosas son visiones que Dios les ha dado. Visiones personales, estrategias personales, fruto de la intimidad con Dios. Fruto de estar constantemente en comunión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No se inventaron nada. No se les vino a la mente, es que yo voy a hacer así y asado, y después esto, y después del último, Señor, bendice esto. No, no, mis hermanos. Y hay muchas iglesias que ven que ese proyecto funcionó y quieren copiar el mismo método pensando que es el método. No es el método, es Dios que dio dirección a esa persona. ¿Quieres ver cómo crecer tu iglesia? ¿Quieres ver cómo crecer en tu casa? Pregúntale a Dios en oración antes de meterte a hacer cualquier cosa. Antes de cualquier situación que estés viviendo, estás pasando, pregúntale al Señor. ¿Por qué tienes que adelantarte a los hechos de hacer cosas, pensar cosas y no dejarle a la mano de Dios obrar? Yo mismo me estoy tirando las orejas. ¿Quién te ha dicho que eres tú? ¿Quién te ha dicho que es en tus fuerzas? ¿Quién te ha dicho que es en tus éxitos, en tus cosas? Los talentos y dones te los dio Dios. A Dios no le impresiona lo que tú haces. Dios te capacitó para eso. Dios sabe perfectamente para lo que eres capaz. Lo que le puede impresionar a Dios es tu obediencia. Mis hermanos, somos fruto y entendamos esto de la obra de Dios en nosotros. A Dios no le sorprende nada de lo que tenemos. Entendamos esto. A Dios no le pasa ni por alto, ni pasa a Dios desapercibido lo que somos o lo que seremos. Dios no se siente orgulloso de nosotros porque Dios no es el padre del orgullo. El orgullo no es parte del carácter de Dios. ¿Por qué sentido? Porque Dios ya nos conoce, mis hermanos. Yo cuántas veces he escuchado, ¿cuántos piensan que Dios está orgulloso de ti? ¿O quién está orgulloso de ser hijo de Dios? Mis hermanos, del carácter del orgullo no está en el ADN de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, la gloria es de Dios y punto. Si nosotros hicimos lo bueno es porque Dios puso el hacer el bien en nosotros, no porque nosotros hicimos. A Dios no le afecta ni le sorprende nada de lo que nosotros hagamos, y eso es llamar a Dios insensato. Dios ya sabe lo que vamos a hacer, tanto lo bueno o lo malo en este día y en los siguientes días. A Dios no se le escapa. Pero en todas esas cosas Dios hace notoria su misericordia. Para terminar, dice el versículo 2. Por lo demás está que os levantéis de madrugada. Tanta gente que en este tiempo, mis hermanos, está en los aparentes devocionales haciendo competencia de levantarse temprano, que piensan que porque más temprano se levanta, más espirituales son,
¿Y por qué hay que levantarse a estas horas? Y mientras yo me levanto a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana, es que yo como me levanto a estas horas, como que si Dios se sorprendiera por eso. La gloria es de Dios si tú te levantas a esa hora, porque Él es el que te está levantando y te está llevando a la oración. A veces nosotros perezosos no queremos, es otra cosa, pero hay otra cuestión muy diferente, si es que tú te levantas de una hora, es Dios quien te despierta para llevarte a la oración, para llevarte a la búsqueda, para alguna situación que solo Dios sabe, pero Él es el que te levanta, Él es el que te despierta. No es que tú te levantas temprano, que tú madrugas y que como tú le buscas a una hora temprano, no, él es el que te despierta y te motiva. Porque si no, no le buscamos. Mis hermanos, nada bueno hay en nosotros. Lo bueno que tenemos viene de Dios y solamente la gloria es de Él. Nada tenemos de quien orgullecernos y Él de orgullecerse de nosotros porque no hay nada de nosotros, todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Nosotros, simples siervos e indignos de estar delante de su presencia, lo estamos por su mera gracia. Así de sencillo. Y mis hermanos, es tiempo de que, como vimos en el mensaje, entreguemos esquemas a Dios que nos hemos aferrado tanto tiempo que no están alineados con Dios. Tantas iglesias, tanto el cuerpo de Cristo, nuestras mismas vidas. Yo no me puedo decir que yo estoy libre de eso porque también yo puedo cometer esos errores y el mensaje que yo estoy hablando también me va a llegar a mi propia vida. No podemos seguir pensando que las cosas que hagamos o cuánto hagamos es lo que Dios hace que nos se favorezca, venga el favor de Dios sobre nosotros. No, mis hermanos. En la medida que aprendamos a aceptar su amor, su misericordia, aceptar que no somos nada sin Él, aprender a aceptar su gracia sobre nuestras vidas y aceptar su amor y su perdón, para que a través de ese amor y perdón demos a los demás, porque no tenemos nada que dar en nosotros, mis hermanos. Para predicar, para hacer la obra de Dios, tenemos que estar llenos de Cristo. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Tú puedes dar apariencia. Con la apariencia no haces nada. Con la apariencia no impactas a nadie. Pero cuando Cristo en tu vida está haciendo y gobernando en tu vida, es Dios quien se encarga de trabajar y obrar en esa persona. Porque te dejas usar por Dios. A la final no hablas tú, sino Él. Es que dejar que Dios obre. Por eso, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Para que eso suceda, hay que negarse a sí mismo. Porque mientras luchemos con este ego que solamente busca de alguna manera ser visto, ser notado, ser tomado en cuenta, vamos a tener esa batalla y por más que conozcamos esta palabra, no le vamos a dejar obrar a Dios, sino que vamos a querer obrar para que Dios nos tome en cuenta. Dios no es un Dios que pasa sentado y que está ahí aplaudiendo, este sí hace, este no hace, este sí le toma, este no le toma, este le rechazo, este le llamo, porque hacen. Dios desde un principio estableció lo que debía hacer y todas las cosas por él se sostienen. Así que nuestras vidas están sostenidas en su dirección. Me quedo con esto último. Muchas veces cuando tú pasas por muchos aspectos y por muchas circunstancias y cosas y estás diciendo, Señor, ¿por qué no obras? Y te pones a correr, a hacer la carrera, pero estoy haciendo, Señor, y ¿por qué no obras? ¿Y por qué no haces esto, Señor? ¿Y por qué? Y Señor, tantas cosas, pero Señor, haz algo, Señor. Y nos movemos y nos alborotamos. Y el Señor dirá, ya ver, cuando dejes de alborotarte, cuando te quedes quieto, entonces ahí obraré. Estamos corriendo de un lado para otro, Dios solamente nos mira, esperando que nosotros nos tiremos al piso desgastados y digamos, Señor, tú eres Dios. Ya no puedo, Señor, haz tú. Entonces el Señor dirá, perfecto. Ahora que ya te quité el deseo de mostrarte por tus medios que tienes que hacer las cosas,
y entiendes que es por los míos, ahora sí oraré. Muchas veces Dios nos mira esperando, quieto, a que nosotros dejemos de seguir corriendo. Esperemos nomás tranquilamente que mi hijo deje de hacer tanto esfuerzo y nos ve siguiendo en la misma terquedad y necesidad. Me quedo quieto. Él piensa que en sus fuerzas está haciendo mi voluntad. Dejémosle. Mientras más se desgaste, más, cuando él se rinda y deje que yo obra, entonces ahí me meteré. Y mis hermanos, muchas veces vemos eso. Así que dejemos que Él edifique la casa. Aprendámonos a rendir al Señor. Aprendámonos a negarnos. Porque mientras menos nos neguemos, más vamos a pelear y vamos a sufrir, más vamos a estar comiendo pan de dolores, más vamos a estar pensando que mientras más nos esforcemos, más nos desgastemos, más Dios nos va a aceptar cuando las cosas no son así. Pablo se desgastaba no porque él tenía que hacerlo, Pablo se desgastaba por amor. Era algo que ya le nacía, y sí, Pablo decía en su palabra, en la palabra del Señor: es impuesta necesidad en mí de predicar el Evangelio, y ay de mí si no predico el Evangelio. Yo les dije, nunca lo dijo porque Dios le amenazó, que si no predica Dios le va a desechar, le va a echar al infierno, no. Sino que es tanta la necesidad, tanto, el deseo de predicar la palabra, que él no puede estar sin moverse, sin hacer la obra de Dios. Pero esto fue fruto, consecuencia de lo que Dios hizo, no requisito. La perseverancia por la cual nosotros somos salvos es consecuencia de la salvación, no requisito para ser salvos. Yo espero y esperemos aún para nosotros, aún para mí mismo, porque también nosotros en esta naturaleza peleamos todos los días. Hay que reconocer que por mucho tiempo nosotros nos hemos esforzado tanto, y en tantas cosas que ni siquiera Dios ha mandado a hacer. Y lo único que Dios nos pide es: siéntate, quédate quieto y aprende a escuchar mi voz. A veces ni siquiera queremos hacer el esfuerzo de buscar al Señor como es debido. Ese es el tema, mis hermanos. Trate de ser breve, pero como el Señor nos toma. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra y por las bendiciones que tú nos das, papá, en este día. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que por amor a tu nombre, Señor, y por las misericordias dadas, Señor, por medio de tu Santo Hijo Jesucristo, Señor, tú nos lleves a entender, Padre, que no somos nosotros, sino tú en nosotros. Padre, si tú no edificas en nosotros, Padre, no sirve de nada, Padre, el esfuerzo que hagamos. Si, Padre, nosotros vigilamos y tú no vigilas, de gana o en vano, Señor, es la vigilia. Padre, el esfuerzo es en balde, es en vano. Si no entendemos, Padre, que el descanso lo das tú, Señor. Que todo lo que hacemos es consecuencia, Señor, de tu obra en nosotros y no requisito, Señor, para ser aceptados. Líbranos, Señor, del engaño, líbranos de la mentira, Señor, que nos han impuesto, Señor, las religiones. Líbranos del engaño, Señor, que se nos ha puesto, Señor, por tanto tiempo, Padre. Somos resultados, Señor, de tu obra. Perdónanos, Padre, porque aún en las circunstancias complicadas no hemos aprendido a descansar en ti, Señor. Y hemos maquinado y hemos pensado, Señor, y hemos, Señor, queriendo edificar, hacer nosotros. Y muchas veces hemos dicho neciamente, es que hasta que Dios se mueva, ya me va a pasar esto. Y te hemos tenido en poco y hemos pensado, Señor, que tú no estás al tanto, Señor, y muchas veces que eres indiferente con nosotros. Y pensamos que porque hacemos o porque no hacemos, tú tienes que tomarnos en cuenta, Señor, Padre, y las cosas no son así.
Perdónanos porque incluso hemos querido forzarte y hemos querido obligarte, Señor, a través de nuestros hechos a que tú actúes a favor de nosotros, pero tú actúas conforme a tu voluntad cuando ves necesario. Tú muchas veces te quedas quieto, Señor, y sin movimiento, Padre, cuando tú nos ves, Señor, en nuestras necedades, papá, hasta que nos rindamos y dejemos, Señor, que tú obres como debe ser. Enséñanos, Señor, a no, Padre, permitir que nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo, Señor, se ponga como interferencia en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras terquedades y necedades, Padre. Te damos a ti la gloria, la honra y el poder en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, esta palabra llegó a tu vida con poder. Es la primera vez que tú vienes, que tú escuchas esta palabra. Déjame decirte que no estás porque pura o mera casualidad. Es parte del proceso de Dios para que tú te acerques a Él. Si tú recibiste esta palabra y tú sientes el impacto de Dios en tu vida, es Dios llamando a tu corazón. Yo te hago una invitación para que en este momento tú hagas una oración donde tú le permites entrar a Cristo en tu corazón. Él quiere transformarte, cambiarte y formar su carácter en ti para que tú veas su gloria. Solamente vas a repetir conmigo esta oración y le vas a decir: Señor Jesús, en este día, yo reconozco que tú eres mi Dios y reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que tomes el control de mi vida, te sientes en el trono de mi corazón como mi único Señor y mi Salvador, y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi corazón y a mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo tu corazón, tú eres un hijo de Dios. Si Él ha morado en ti, búscale, ten intimidades con Él. Intimidad, lo que es la relación con Dios, nace cuando tú conversas cara a cara con Él, expresando con tus propias palabras. Es lo que es la oración. Lee su palabra. Estudia un capítulo diario de la palabra del Señor, un poco a poco. Yo te recomiendo desde el libro de Juan, y congrégate en una iglesia que te hable del amor de Cristo. Pídele al Espíritu Santo que te revele dónde debes de estar. Sea la paz de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, que mires la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.